hay un valor arquitectónico, artístico, plástico, muy importante. Si tú quieres estudiar todo el tema de las esculturas y la influencia italiana en el desarrollo de la escultura en nuestro país, ahí lo puedes encontrar. O sea, nada más analizar las técnicas de escultura para hacer el tallado de escultura, puedes hacer más de una tesis con las obras, son obras. Eso, claro, son para rendir homenaje a las personas que están ahí, pero realmente son obras de arte. Hoy en Contrapunto nos acompaña Mara Marrero. Ella es productora y creadora de contenido en cuanto a historia y arquitectura de Caracas. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias. Contenido de valor. Muchísimas gracias. Oye, quiero felicitarte por todo ese trabajo tan bonito que haces en las redes sociales y que de alguna manera también uno lo inspira de querer conocer, porque la verdad es que, por ejemplo, Caracas tiene lugares icónicos, bellísimos y que, por ejemplo, hay muchos que yo no conocía, que ahora los conozco gracias a todo ese contenido que tú haces en las redes sociales. ¿Qué te inspiró a trabajar en esto? Mira, inicialmente la curiosidad, o sea, el querer hacer con mi curiosidad algo. Mi esposo es creador de contenido y él realmente fue el que me motivó a que algo que para mí es un hobby, que es leer sobre historia y sobre todo historia de la ciudad. Él me dijo, pero haz algo, o sea, haz algo de contenido, yo creo que tú te podría ir bien, etcétera. Y yo le dije, bueno, lo pensé bien y dije, bueno, como trabajo también con redes sociales, yo dije, tiene que ser algo bien específico y que el contenido realmente pueda llegar. Entonces dije, bueno, he leído tantas cosas sobre la ciudad que lo que puedo hacer es contenido, o sea, tratar de responder algunas preguntas que capaz muchos caraqueños nos hacemos, pero no tenemos la respuesta y no pasamos a darle respuesta, sino que nos quedamos nada más en la pregunta. Exacto. Y así inicia el contenido con un edificio que está en Chacaíto, que es un edificio neovasco, y que está ahí desde los años 30 y está totalmente abandonado, grafiteado. Y yo trabajé mucho tiempo en las Mercedes. Y cada vez que pasaba por ahí, todos los días yo decía, este edificio, ¿qué pasa con este edificio? Yo pensaba que era una casa. Y cuando me puse a investigar, me enteré que es un edificio de arquitectura neovasca, que en nuestro país vinieron los vascos, han venido obviamente desde la época de la colonia, pero que en particular en la década de los 30 y 40 vinieron a Venezuela y dejaron toda una herencia y arquitectónica, obviamente, entre otras cosas. Y una de esas es la arquitectura neovasca, que la puedes encontrar afortunadamente todavía en las Mercedes, aquí mismo en el Rosal hay muchísimo todavía, en la Florida, hay muchas partes de Caracas y a través de ella puedes saber la historia de los vascos en nuestra ciudad. ¿Qué lugar icónico tú le dirías a la gente para que fuera a verlo? De la ciudad. Sí, que mucha gente quizás no lo conoce. Mira, yo creo que hay unos obligados. Sin duda, el centro de la ciudad, todo lo que es el casco histórico, sí, es algo que debes conocer. O sea, que debes conocer al menos los edificios que están alrededor de la Plaza Bolívar. Eso es un obligatorio para cualquier caraqueño o cualquiera que visite la ciudad. Creo que hay que tomarse el tiempo de visitar algunas parroquias, que sobre todo en términos arquitectónicos se conserva mucha historia. El Paraíso, hay cosas que puedes visitar aún, que capaz no es lo más turístico que pueda tener la ciudad, pero ahí puedes darte cuenta de cómo ha sido todo el desarrollo arquitectónico que ha tenido nuestra ciudad, y como otras urbanizaciones como Los Chorros, las grandes quintas que tienen, la historia que eso encierra, porque por ejemplo Los Chorros era un lugar de temperar, un lugar para temperar. Un lugar para temperar eran lugares, casas de campo, donde la gente iba y si estabas enfermo, ibas como a otra especie de clima. Ok, qué interesante. Ibas a otro clima. Eso pasaba también en Macuto. Tú, si tenías alguna afección, por ejemplo, respiratoria, los médicos en algún momento te recomendaban ir a temperar. Entonces, ir a temperar era que te fueras a otro lugar donde el clima fuera diferente, ya sea más templado o más cálido, para que tu condición de salud mejorara. Entonces,
los chorros nace con ese sentido, o digamos que de alguna manera esa fue la oferta que hicieron para construir los chorros, que pudieras tener tu casa de campo muy cerca de la ciudad y además por ahí pasaba el tranvía. Había una ramificación del tranvía, entonces tú te podías montar en la Plaza Bolívar, en tu tranvía, y llegabas a los chorros en cuestión de, no sé, 45 minutos, 1 hora y media, algo así, sin problema. Qué interesante, bueno, está chévere. Algunos lugares que tú digas, mira, de verdad no se pueden perder de hacer, por ejemplo, algunos recorridos, porque una de las cosas también chéveres es que tú muestras todos esos recorridos que se hacen en Caracas. 3 recorridos que la gente tienes que hacer esto. Mira, hay un recorrido impelable que es el del Calvario. Ajá. El del Calvario, sobre todo si lo puedes hacer con alguien que te hable del Calvario, pero en la perspectiva de lo que significó Guzmán Blanco en Caracas, mejor. Ok. Porque, fíjate, hay, no recuerdo ahorita exactamente si son ellos, pero hay unos guías de turismo que ellos hacen el recorrido en ese sentido, porque si tú te fijas, si tú te paras en el Calvario y miras con dirección hacia el este, te das cuenta que pareciera una especie de corredor afrancesado que intentó construir Guzmán Blanco. Es muy bello, sí. Y porque, claro, te encuentras la Plaza Bolívar, por supuesto, te encuentras el museo, el Teatro Municipal, te encuentras el Palacio Federal Legislativo, o sea, todas estas obras arquitectónicas que tenían una orientación hacia la arquitectura francesa de la época de Guzmán Blanco. Bueno, y que de alguna manera también es seguro ir, ¿no? Sí, afortunadamente ahora, en los últimos años, posterior a la pandemia, la sensación de seguridad ha cambiado muchísimo, sobre todo en el centro de la ciudad. O sea, hace 10 años, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, el centro moría totalmente. O sea, todos los comercios estaban cerrados, no veías a nadie caminando a las 6 de la tarde en el centro. Ahorita tú te vas al centro de la ciudad 6, 7, 8 de la noche y eso te puedes encontrar un recorrido de gente que está recorriendo bares, o te puedes encontrar a gente que simplemente está caminando la ciudad. Hay algo que a mí me encantó, que tú fuiste al Cementerio General del Sur, pero más que se hace ahí. Sí, fíjate, es muy particular ese recorrido. Es muy curioso, pudiera generar también mucho malestar o rechazo, porque evidentemente estamos hablando de un camposanto. Claro. O sea, estamos hablando de un espacio donde están reposando los restos de familiares de otras personas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que a través del Cementerio General del Sur tú puedes contar como una especie de lado B de la historia de la ciudad. Ajá. ¿Por qué? Porque el Cementerio General del Sur se crea en un contexto donde ocurre efectivamente la separación entre el Estado y la Iglesia. Nosotros cuando se separa Venezuela como de Colombia, del proyecto de Colombia que planteaba Bolívar, nosotros pasamos a ser república totalmente independiente, pero todavía existía mucha relación con la iglesia, era al igual que en la colonia, muy cerrado todavía. Pero con Guzmán Blanco esto cambia. Él instaura el registro civil, porque todo lo que eran nacimientos, decesos, matrimonios lo llevaba la iglesia católica. Con Guzmán Blanco él hace esta separación del Estado y dice, mira, no, muchas gracias, hagan sus matrimonios, nacimientos, lleven el registro que quieran, pero eso realmente tiene que ser un registro aparte que debe llevar el Estado. Y eso, parte de eso es empezar a hacer cementerios públicos. Entonces ahí eso tiene una relevancia, el Cementerio General del Sur, porque es el primer cementerio público que tiene Caracas. Entonces ese cementerio tomó en cuenta, primero, que estuviera lo suficientemente alejado de la ciudad para que, por un tema de salud pública. Claro. Por un lado. Por el otro lado, no importaba a qué religión pertenecías, porque ahí te podían enterrar. O sea, podían permanecer tus restos ahí. Aquí en Caracas hubo cementerios de ingleses, cementerios de alemanes, obviamente los cementerios que estaban a los márgenes de las iglesias, pero fíjate, o sea, sobre todo por el tema religioso,
un alemán que era protestante, un inglés que era protestante, no lo podías enterrar en un cementerio. Qué interesante. Católico. Además que como que te explican como las esculturas y las entonces esa es como la otra cosa. Hay un valor arquitectónico, artístico, plástico, muy importante. Si tú quieres estudiar todo el tema de las esculturas y la influencia italiana en el desarrollo de la escultura en nuestro país, ahí lo puedes encontrar. O sea, nada más analizar las técnicas de escultura para hacer el tallado de escultura, puedes hacer más de una tesis con las obras. Son obras, eso, claro, son para rendir homenaje a las personas que están ahí, pero realmente son obras de arte. Exacto, de hecho hay una parte que es como algo que uno se mete por ahí abajo, las criptas, sí, que sí. Es bastante interesante. Ay, Mara, me encanta conversar contigo, además, bueno, invitarlos para que vean todo el trabajo que ella hace en las redes sociales, súper interesante, cómo la gente puede hacer para contactarte, y también que pronto vas a hacer tus, digamos, estos recorridos maravillosos, también cómo pueden hacer para contactarte. Sí, en principio por mis redes sociales, que es @mara.investiga. Yo hago recorridos junto con el Museo de Arquitectura. Estos recorridos tienen un enfoque más hacia lo arquitectónico. Y lo hago en compañía, por supuesto, de un arquitecto. Eso es lo que llaman los arquitour. Ah, ok. Sí, cuando te escuchas, no, es un arquitour. Bueno, en principio el recorrido es para mostrarte todo el tema de las fachadas, incluso poder acceder a algunos edificios o casas y explicar a qué responden como esos diseños que tienen los edificios. Y yo hago ese tipo de recorridos en compañía de un arquitecto en la ciudad. Entonces, constantemente estamos haciendo recorridos. Claro, ahora estoy haciendo todo el tema de la certificación como guía de turismo, porque además creo que el tema de generar contenido no puede solo limitarse a generar contenido y a mostrar, porque al final, que era como una de las contradicciones que yo tenía cuando empecé a hacer videos para las redes sociales, yo decía, pero yo no soy historiadora. Entonces, ¿cómo yo, con qué autoridad académica me paro a decir algo? Entonces yo me preocupo mucho por citar la fuente, mencionar, mira, esto lo obtuve de aquí, esto no es una cosa de mi opinión, sino que es esto, lo tomé de aquí. Y en el caso, y bueno, y creo que es importante también que más allá de uno ser creador de contenido, uno también pueda generar algo fuera de lo online, fuera de las redes sociales, que también pueda avalar tus conocimientos y que pueda también permitir llegar a más gente. Ese trabajo que tú haces, ya para finalizar, ¿es organizado? Tú, por ejemplo, dices, bueno, esta semana voy a hablar de esta otra cosa, o eres más bien así, bien orgánica y dices, bueno, salió este tour, vamos a hablar de esto. En el caso de mi contenido, me mueve la curiosidad. O sea, eso es una cosa que yo digo, si estoy leyendo, investigando, y ya es una cosa tan exacerbada que ya no soporto más, ya mi esposo está aburrido de tantos cuentos que le he echado de todo lo que he leído, yo saco contenido. Claro, hay cosas que me interesan y tengo como listadas. Bueno, quiero sacar eventualmente un contenido de esto, de esto y esto y esto. Y en el caso de los recorridos, bueno, está más enfocado sobre todo al área patrimonial. Dependiendo, bueno, si el patrimonio, si está muy sensible el tema patrimonial o no, porque, por ejemplo, en las Mercedes está todo el tema de la arquitectura neovasca y la arquitectura moderna. Y las Mercedes está teniendo una transformación radical del paisaje urbano. Y bueno, eso yo hice un video que era entre denuncia y reflexión. Porque es como van a tumbar esa casa que tiene tanto tiempo para hacer un super mega edificio como lo están construyendo ahorita. Entonces por ahí se mueve más o menos, por lo general, cuando genero contenido, más por lo emocional que por lo planificado. Me encantaría que fuera más planificado, pero se mueve más por lo emocional. Ay, bueno, muchísimas gracias, Mara, por acompañarnos en este contenido de valor. Bueno, ya saben, me pueden seguir a través de @mara.investiga, porque ella investiga, pero también crea contenido. Total. Muchas gracias. Chao. Contrapunto.com, donde la verdad es tendencia.